Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy venimos con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, una exclusiva que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, boquiabiertos literalmente. Hablamos de dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno, dos estrellas que brillan con una luz propia tan intensa que podría eclipsar al sol, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la bomba, la noticia bomba que ha explotado en todos los foros y redes sociales es, Can Yaman ha comprado una colección privada de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. No es un sueño, no es un rumor fugaz, es una realidad que está dando mucho de qué hablar. Prepárense para una historia que mezcla romance, coleccionismo, negocios y, por supuesto, mucho misterio. ¿Qué tipo de colección será? ¿Por qué Can Yaman ha decidido dar este paso tan audaz y, para muchos, inesperado? ¿Qué secretos guardan esas piezas que una vez fueron tesoros para Demet? Abróchense los cinturones, preparen sus teorías, porque vamos a desentrañar todos los detalles, a indagar en las profundidades de esta fascinante adquisición. Y antes de sumergirnos de lleno en esta emocionante y reveladora noticia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente desde lo más profundo de mi corazón, a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, rápido, y así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras primicias, de esas historias que solo aquí encuentran. Hagámoslo juntos. Demos ese clic que nos une. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos ocupa, a la médula de esta noticia que está marcando tendencia. Can Yaman, el galán turco que ha trascendido fronteras, conquistando corazones en cada rincón del planeta con su carisma arrollador y su talento innegable. Conocido por sus inolvidables papeles en series que se han convertido en auténticos fenómenos globales como Erkencikus y Dolunay, ha dado un giro totalmente inesperado a su vida pública. Y es que su nombre, que ya de por sí genera titulares, ahora está ligado a una adquisición de la que poco se sabía hasta hace muy poco, una operación que ha tomado a muchos por sorpresa, una colección privada de su expareja, la talentosa, bellísima y multifacética Demet Özdemir. Demet, a quien seguramente recuerdan por su icónico y químicamente explosivo papel en Erkencikus, junto a Can, y que ha brillado con luz propia en otros éxitos como Kara para Aşk, es conocida no solo por su asombroso talento actoral, que la ha llevado a ser una de las actrices más cotizadas de Turquía, sino también por su gusto exquisito, su elegancia innata y su vida privada, que siempre ha sido objeto de inmenso interés y especulación para sus innumerables seguidores. La noticia ha emergido de fuentes sumamente cercanas a ambos artistas, información privilegiada que, aunque no ha sido confirmada oficialmente de manera directa por Can Yaman o Demet Özdemir en un comunicado conjunto o individual, las pistas y los detalles que van saliendo a la luz son cada vez más sólidas e irrefutables. Se dice y se rumorea con fuerza en los círculos más informados del espectáculo, que esta colección no es algo trivial, no estamos hablando de objetos cotidianos, de pertenencias de uso común. Las especulaciones, y créanme, son tan apasionantes como el argumento de una telenovela, apuntan a que podría tratarse de piezas únicas, objetos de un valor sentimental o artístico extraordinario, reliquias que encapsulan momentos y emociones. Imaginen por un instante, ¿qué podría atesorar una figura tan icónica y sensible como Demet Özdemir en su colección privada? ¿Serán joyas deslumbrantes, herencias familiares cargadas de historia? ¿Obras de arte originales de artistas emergentes o consagrados? ¿Recuerdos preciados de sus proyectos más importantes, esos que marcaron un antes y un después en su carrera? ¿O quizás objetos relacionados con el mundo de la moda, un ámbito en el que ella también ha mostrado un interés profundo y un estilo impecable? La intriga es total, el misterio envuelve cada posible escenario, y nosotros estamos aquí para intentar desvelarlo. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, la que alimenta las redes sociales y los debates, ¿por qué Can Yaman? ¿Qué lo ha llevado a querer adquirir una parte, o quizás la totalidad, de la colección privada de Demet Özdemir? Las teorías son variadas, algunas ya están circulando con gran intensidad, y francamente, todas son muy jugosas, dignas de un análisis profundo. Por un lado está la hipótesis romántica, la que alimentan con fervor los fans que nunca olvidaron su química en Erkencikus. Aunque su relación terminó hace tiempo y ambos han seguido caminos separados, siempre ha existido una chispa, una conexión especial entre ellos que muchos seguidores no han logrado borrar de su memoria. ¿Podría ser este un gesto para mantener un vínculo,
una forma de honrar los recuerdos compartidos, una manera de decir que a pesar de la distancia, el cariño o la admiración persisten. O quizás una señal discreta de que las cosas entre ellos no son tan frías o distantes como aparentan públicamente. Es una posibilidad que alimenta sin límites la imaginación de quienes los shippean desde sus inicios en la pantalla. Pero no nos quedemos solo en lo romántico, porque Can Yaman es también un hombre de negocios, un inversor inteligente, un estratega que sabe cómo moverse en el mundo. Podría ser que esta colección tenga un asterisco valor económico considerable, una inversión que va más allá de lo sentimental. Quizás Demet, o alguien muy cercano a ella, necesitaba liquidez y decidió desprenderse de algunas piezas, y Can Yaman, al enterarse, vio un asterisco oportunidad de inversión excepcional. No sería la primera vez, ni mucho menos, que una celebridad con recursos invierte en colecciones de arte, antigüedades u objetos de valor. Sin embargo, el hecho de que sea específicamente de Demet Özdemir, su expareja, añade una capa de complejidad, una chispa de personalización y de morbo a esta posible operación financiera. ¿Será una inversión puramente económica o habrá algo más detrás? Otra vertiente a considerar, y que tiene mucho peso en el mundo del espectáculo, es la asterisco admiración profesional. Can Yaman ha expresado públicamente en numerosas ocasiones su profundo respeto por el trabajo, el talento y la exitosa carrera de Demet Özdemir. Quizás esta colección contiene elementos que, para él, representan asterisco hitos importantes en la trayectoria de Demet, momentos cumbre de su carrera artística. Y él, como colega, como conocedor de la industria y como admirador de su talento, desea preservarlos, tenerlos en su poder no solo por su valor intrínseco, sino también por su asterisco valor histórico dentro del panorama del entretenimiento turco. Podríamos estar hablando de vestuarios icónicos de películas o series que marcaron época, guiones firmados por grandes dramaturgos, o incluso objetos promocionales de gran valor simbólico que encapsulan momentos únicos. Lo que sí es un hecho, y esto no admite discusión, es que asterisco Can Yaman es un coleccionista, o al menos, eso es lo que se rumorea y se deja entrever con frecuencia. En el pasado ha habido menciones sobre su interés en ciertas piezas, objetos de arte, relojes de lujo, o incluso memorabilia deportiva. Su estilo de vida opulento, su gusto por lo exclusivo y su afición por rodearse de objetos valiosos y significativos no hacen más que alimentar estas ideas. Adquirir una colección privada de una figura tan relevante y admirada como Demet Özdemir encaja perfectamente con esta imagen de un hombre que sabe apreciar y poseer cosas de gran valor, tanto material como sentimental o histórico. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿cómo ha llegado esta noticia a nuestros oídos? Como mencioné al principio, las fuentes son cercanas. En el vertiginoso y a menudo reservado mundo de las celebridades, estas fuentes suelen ser personal de confianza, amigos en común que no pueden guardar un secreto, o incluso, y esto es muy común, asterisco filtraciones estratégicas orquestadas para generar expectación o para controlar la narrativa. A menudo estos rumores se alimentan de pequeños detalles, de migas de pan que van dejando atrás, avistamientos sospechosos, comentarios sutiles en redes sociales que pueden interpretarse de mil maneras. O incluso la ausencia de ciertas piezas en eventos o exposiciones donde antes se las podía ver. La discreción en este tipo de transacciones, especialmente entre figuras tan mediáticas, es máxima. Por lo tanto, el hecho de que se haya filtrado algo, de que haya llegado a los medios de comunicación, ya nos indica que es algo que tiene bastante peso, que no es una simple especulación vacía. Imaginemos por un momento el asterisco valor sentimental que podrían tener algunos de estos objetos para Demet Özdemir. Podrían ser regalos recibidos de personas queridas, recuerdos de viajes inolvidables que marcaron su vida, o incluso objetos que ella misma ha seleccionado meticulosamente a lo largo de los años por su profundo significado personal. Que Can Yaman haya mostrado interés en adquirirlos, y que ahora se confirme la compra, es, sin duda, un gesto que dice mucho sobre la relación que puedan tener actualmente, o al menos, sobre el asterisco aprecio que Can siente por Demet, más allá de lo estrictamente profesional. Es un reconocimiento a su trayectoria, a su vida, a su esencia. Y pensemos también en el asterisco valor artístico y económico. Las colecciones privadas de figuras públicas, especialmente de artistas y celebridades, a menudo contienen piezas únicas y raras que con el paso del tiempo, solo aumentan su valor. Si esta colección incluye antigüedades con historia, obras de arte de artistas emergentes o consolidados que prometen revalorizarse, o incluso objetos de diseño exclusivo que marcan tendencias, su precio podría ser, sencillamente, astronómico.
La cifra exacta de la transacción aún no se ha revelado, los detalles financieros son celosamente guardados, pero podemos estar seguros de que no ha sido un desembolso menor. Estamos hablando de una inversión importante, que refleja la magnitud de la colección y su valor. Este tipo de noticias, tan inesperadas y a la vez tan fascinantes, son un recordatorio constante de lo increíblemente cautivador que es el mundo de las celebridades. Detrás de las cámaras, de los escenarios y de las alfombras rojas, hay vidas complejas, relaciones que evolucionan de maneras sorprendentes y decisiones que toman que a menudo nos dejan sin aliento. La forma en que Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, siguen conectadas, aunque sea de una manera tan peculiar como a través de una compra tan singular, es algo que sin duda seguirá generando debate, especulación y, por qué no decirlo, una gran dosis de intriga. ¿Podríamos ver algún día un museo temporal, una exposición privada y exclusiva con esta colección adquirida por Can Yaman? ¿Habrá alguna pista sutil, algún guiño en futuras apariciones públicas de Can Yaman que nos revele el contenido o el significado de estas piezas? Es difícil decirlo ahora mismo, el futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que esta noticia nos da muchísimo de qué hablar. Es un ejemplo perfecto de cómo el pasado, incluso el pasado sentimental, puede tener un valor tangible, un peso real, y seguir influyendo en el presente de maneras insospechadas. Además, este evento subraya de forma espectacular la asterisco importancia del coleccionismo como una forma de arte, de historia y de inversión. Las colecciones privadas no solo reflejan los gustos personales y las pasiones del coleccionista, sino que también pueden ser un testimonio vivo de una época, de una carrera profesional exitosa, o de una vida plena de experiencias y logros. Y en este caso particular, nos habla de la impresionante trayectoria de una actriz que ha conquistado el mundo como Demet Özdemir, y de la decisión de un coleccionista con visión y recursos como Can Yaman. Les animo encarecidamente a que, mientras esperamos que surjan más detalles, ustedes también compartan sus pensamientos y sus teorías. ¿Qué creen ustedes que podría contener esta misteriosa y exclusiva colección de Demet Özdemir? ¿Por qué creen que Can Yaman ha tomado la decisión de hacer esta compra tan particular? ¿Qué significa esto para la relación entre ellos, si es que significa algo más allá de un intercambio comercial o un gesto de admiración? Me encantaría leer sus reflexiones más creativas y audaces en la sección de comentarios. Sean creativos, imaginen, especulen. Este es el lugar para hacerlo. Este tipo de noticias nos recuerdan, una vez más, que aunque vemos a las celebridades en la pantalla, en sus papeles, sus vidas van mucho más allá de los guiones. Tienen sus propios intereses, sus propias pasiones, sus propios mundos interiores y a veces, toman decisiones que nos dejan boquiabiertos, que nos hacen replantearnos lo que creíamos saber. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque sea a través de una adquisición de esta índole, sigue siendo un tema de gran interés y una fuente inagotable de conversación para sus legiones de fans en todo el mundo. Para resumir un poco este torbellino de información y especulación, hemos explorado la impactante noticia de que Can Yaman ha adquirido una colección privada de Demet Özdemir. Hemos debatido las posibles razones detrás de esta compra, desde gestos románticos y nostálgicos hasta inversiones estratégicas y de alto valor, pasando por la admiración profesional y el deseo de preservar el legado de una colega talentosa. También hemos reflexionado sobre el inmenso valor sentimental, artístico y económico que estas colecciones pueden atesorar. Sin duda, es un tema que da para mucho, que mantiene viva la llama de la curiosidad sobre estas dos estrellas y que nos invita a pensar en las múltiples capas que conforman la vida de quienes admiramos en el mundo del espectáculo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de esta fascinante historia. Espero de verdad, desde lo más profundo de mi ser, que hayan disfrutado de esta noticia tan intrigante y de nuestro análisis tanto como yo. Ha sido un placer inmenso compartirla con ustedes, desgranar cada uno de sus posibles significados y especular juntos sobre el futuro. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo, su atención y su energía a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo, su compañía y su interacción significan el mundo para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, como siempre, les invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Qué otras ideas tienen sobre el contenido de la colección? ¿Qué creen que sucederá a continuación? Estoy ansioso por leerlos, por interactuar con ustedes y por conocer sus valiosas opiniones.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante e informativo o simplemente entretenido, no duden en regalarme un gran me gusta. Es una forma sencilla de mostrar su aprecio, de indicarnos que vamos por buen camino y nos ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y podamos seguir creando más contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra gran comunidad, si todavía no han dado el paso, ¿a qué esperan? Suscríbanse al canal ahora mismo, hagan clic en ese botón rojo que aparece en pantalla y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, para ser los primeros en enterarse de nuestras exclusivas. Únanse a nosotros y seamos una comunidad aún más grande, más informada y más conectada. Gracias de nuevo por estar ahí, por su fidelidad y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias, más análisis y por supuesto con toda la emoción y la pasión que tanto nos gusta compartir. Hasta la próxima y cuídense mucho.